Redma Noticias tuvo acceso a nuevas fotografías que revelan detalles justamente de lo que estaba diciendo el ministro, minutos previos al atentado terrorista perpetrado en la Escuela General Santander. En las imágenes que les vamos a mostrar se ve que el carro recorrió varios metros, muchos, dentro de la escuela. El vehículo, tal cual como lo informaron las autoridades, ingresó por la autopista sur por la entrada de carga. En las imágenes reveladas a continuación se mostrará el recorrido que hizo el terrorista antes de que se activara el carro bomba. La camioneta Nissan recorrió más de 100 metros luego de irrumpir por la fuerza en las instalaciones, pasando incluso a solo metros de por lo menos un centenar de cadetes y uniformados de la policía que estaban en formación, lo que habría significado una tragedia mayor de haber explotado en ese punto el carro bomba. En su accionar delictivo, alias Kikomocho, como fue identificado el terrorista, ya reportado como un vehículo ilegal dentro de la escuela, avanza girando en la parada de banderas, dirigiéndose a la Garita Norte. Allí ya lo esperaba un oficial de la policía que lo interrogó y trató de aprender, generando la huida en reversa del terrorista, que avanzó hasta llegar casi de nuevo al punto por el que ingresó, justo antes de que el vehículo explotara. Bueno, ¿qué tenemos aquí, Mauricio, Giovanni? Porque esta mañana vimos todos una rueda de prensa con explicaciones, por cierto, muy extensas, acerca de lo ocurrido. Y estas fotografías que hoy se conocen, que hoy le mostramos a nuestros televidentes, no fueron ni expuestas ni explicadas en esa rueda de prensa. Y son fotografías que darían cuenta de que el desarrollo de los hechos fue distinto. Pues, Paula y Giovanni, lo primero que hay que reconocer es que estas... tanto las fotografías como los diagramas, como la identificación de este personaje, como la placa del carro, etcétera, etcétera. Toda esta investigación llevó a un punto exitoso el proceso de las autoridades. De otra manera, no se habría identificado que era el ELN el que había estado detrás de esta operación. Punto número uno, y sobre eso yo no quiero entrar en cuestionamientos. Pero sí me parece que la rueda de prensa de esta mañana fue flojita. Fue flojita en varios sentidos. Quienes hayan seguido nuestra emisión hasta la medianoche del día de ayer, se habrán dado cuenta que la gran expectativa que había abierto el presidente Duque a las 9:30 de la noche de ayer sobre la rueda de prensa de hoy, pues no quedó muy satisfecha, que digamos, porque en esa expectativa uno esperaba que hubiera información novedosa, reveladora. El ministro de la Defensa no dijo nada muy novedoso. Después dijo, ahora será el señor, se equivocó en algunas de las cosas que dijo el ministro de la Defensa, pero bueno, cualquiera se equivoca. Le dijo al fiscal, pero es el fiscal el que tiene grandes revelaciones que hacer. El fiscal volvió a hablar del RUNT, volvió a hablar de cosas que ya todo el mundo conocía ayer a la medianoche, cuándo se había comprado el carro, dónde se había comprado, que era en Boyacá y que era lindando con el Arauca, que lo habían traído. Es decir, esa rueda de prensa no fue muy reveladora. Pero con un elemento adicional, las fotos que nos acaba de mostrar Chicho en la nota no son coincidentes con la versión que dio el ministro de la Defensa. Grosso modo sí, por supuesto, pero la idea que la camioneta entra a toda velocidad por una de las dos puertas que efectivamente entró y que es la puerta más desguarecida, a toda velocidad y que al cabo de un recorrido corto termina estallando, no es consistente con las fotos que nos muestra Chicho en dos sentidos. La foto clave es aquella que ustedes vieron, en la que hay una formación de cadetes de la policía a un lado, otra formación a otro lado y la camioneta en la mitad. Si esa camioneta fuera a toda velocidad y estuviera siendo perseguida a partir de unos anuncios de quienes la trataron de interceptar en la puerta, claro, rompen filas. Ahí tenemos la foto. La perfecta formación de los cadetes al lado y lado y en la mitad de la camioneta quiere decir que no había advertencia alguna sobre esa camioneta en ese punto, que no había alarma alguna sobre esa camioneta en ese punto. Es decir, había una inmensa vulnerabilidad en la escuela de cadetes, la camioneta aprovechó esa vulnerabilidad y quienes planearon esto lo sabían. Y eso no queda muy claro en la versión del ministro que dice, se metió a las carreras cuando quitaron las motos y ahí al ratico fue que terminó estallando. Pero número dos, el mapa que nos mostró Chicho y que vamos a ver en unos momentos si la producción nos ayuda, que es el mapa que tiene un recorrido en L, ahí estamos viendo nuevamente la formación de cadetes a un lado, la camioneta al otro lado, claro, y en un momento vamos a ver, míralo, ahí está. Vean ustedes el recorrido en L que hace la camioneta, y ese recorrido es consistente, estamos buscando en este momento el recorrido en L, es consistente con una camioneta que no está persiguiendo absolutamente a nadie, o sea, uno cómo recorre
todo ese trayecto que está planteado en el mapa que vamos a volver a ver en este momento, ¿cómo hace ese recorrido si se supone que en la puerta ya avisaron y que dijeron quiénes eran y hay cadetes por todos lados? Es mucho, Mauricio, es mucho. Es muchísimo, eso no son 100 metros, eso es muchísimo más de 100 metros y eso es buscando un sitio estratégico para generar el acto terrorista. Pero más allá de la búsqueda, lo que quiero decir es, las versiones no cuadran exactamente, no es que se nos metieron y al ratico estalló, el momentico estalló, eso quiere decir, esta camioneta anduvo como Pedro por su casa dentro de la escuela de cadetes y pasó inadvertida para quienes estaban allí. La gran pregunta es, ¿por qué la versión es distinta? ¿Por qué, digamos que tiene matices? ¿Por qué no nos cuentan esta versión que dan estas fotografías, que son fotografías que hacen parte de la investigación igualmente? ¿Por qué están tratando como de ocultar la vulnerabilidad evidente que había en la escuela de cadetes? O falla de seguridad. O falla de seguridad, claro, pero además otra vulnerabilidad que no tiene que ver con seguridad, sino con inteligencia. Si este señor José Aldemar Rojas había alquilado hace 2 meses la bodega donde tenía oculta la camioneta Nissan Patrol, y ayer lo dicen y hoy lo dicen tan campantemente, ¿dónde estaba la inteligencia para que este personaje que está en un organigrama del ELN, que hoy se sabe exactamente quién era, dónde era tal, lo tienen perfectamente identificado y duró 2 meses en Bogotá con una bodega alquilada, con una camioneta, con pentolita y nadie se dio cuenta? Hey, aquí hay un problema de inteligencia y un problema de seguridad. Sí. Graves interrogantes los que se están planteando con esas fotografías y con esa información. Mire, es cierto y aquí hay una cosa que hay que dejar clara y es que los malos de esta historia y los culpables de todo este dolor son los terroristas, eso está claro, de eso no hay duda. Pero la reflexión es ese llamado a la vulnerabilidad de la inteligencia de nuestras instituciones, a repensarla, a revisarla y a actuar sobre eso.